Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición de Al Día Siguiente. Edición de Al Día Siguiente de hoy día lunes 6 de julio. Día número 6 también de esta nueva etapa o nueva convivencia social. Lunes en que también recordamos y homenajeamos a nuestros maestros. Día del maestro. Para los cientos de miles de docentes de niveles primaria, secundaria, superior, pregrado, posgrado, para todos aquellos docentes, un saludo muy especial en esta fecha. Fecha que además en líneas generales los encuentra en una forma muy diferente de ejercer la educación, una educación a distancia, como consecuencia de esta pandemia, una educación que se está haciendo casi de manera virtual para todos. Muchos, además de los docentes que no estaban preparados para ellos, han debido reinventarse rápidamente y hacer una capacitación para que los miles de estudiantes, especialmente de niveles primario y secundario, puedan seguir sus clases, no atrasarse y completar este año y no perderlo. Para todos aquellos docentes, en líneas generales también mal pagados, maltratados, nuestro saludo en esta fecha, en este 6 de julio, lunes 6 de julio, mes patrio. Y empezamos la noticia con algo que tiene que ver con el mes patrio y con las fechas patrias. Apareció publicado hoy día en el Peruano un decreto de urgencia que, entre otras cosas, contempla la suspensión del feriado para el 29 de julio. Como ya lo había adelantado el presidente Vizcarra, había dicho hace aproximadamente 10 días que solamente se iba a celebrar el 28 de julio y que el 27 y 29, que estaba considerado dentro del feriado largo, quedaban suspendidos. Bueno, hoy salió el decreto de urgencia esta mañana en normas legales del diario El Peruano y lo que se ha hecho es solamente dejar sin efecto el feriado del 29. El 27 van a haber labores normales, ahora que ya se está nuevamente entrando a la normalidad, y el 28 va a ser el único día feriado. Confirmado entonces, 29 queda sin efecto el feriado tradicional. Además, después de tantos días de paralización, el argumento es que no puede seguir parando más el país y tiene que continuar la vía normal, especialmente la actividad económica. 28 feriado, 28 de julio feriado, 29 no. Y empezamos el resumen informativo dándoles a conocer con algo que en apenas 7 horas de debate intenso en el Congreso, ayer se procedieron a reformar una serie de artículos constitucionales que tienen que ver con el tema de la inmunidad, con el tema de la educación, con el tema de los requisitos para quienes van a postular a los diferentes cargos públicos. Y se los paso a resumir y después hacer algún comentario. Lo que decía, en apenas 7 horas, el Pleno del Congreso, que fue citado para ayer, modificó algunos artículos de la Constitución. Y el más importante de ellos es el que estaba referido a la inmunidad parlamentaria. El tema de la inmunidad parlamentaria, este es un ofrecimiento de campaña de todos los grupos políticos en este nuevo Congreso, que asumió sus funciones hace apenas algunos meses, y estaba el de la inmunidad parlamentaria. Y en medio de algunas contramarchas, planteamientos que iban y venían y que no estuvieron conformes en la madrugada del día sábado, recordemos que el viernes hubo un pleno para tocar este tema. Bueno, el pleno ese pleno duró 14 horas y acabó el día sábado alrededor de las 7 de la mañana. En ese momento se aprobó el tema de la inmunidad, pero no alcanzó la mayoría calificada, que es lo que se requiere para una modificación constitucional, porque esto se estableció en la Constitución. Entonces no se alcanzó y lo que solamente hubo la mayoría simple, se necesitaban 2/3, hubo mayoría simple. Entonces, por lo tanto, al no alcanzarse los 2/3, se procedió a aprobarlo por mayoría simple y quedó que iba a ser sometido a un referéndum. Bueno, ayer hubo un pedido de reconsideración y se citó a un pleno a las 5 de la tarde. Entonces,
luego de ese debate se aprobó modificar la Constitución, el artículo referente a lo que es la inmunidad parlamentaria, respecto a la inmunidad parlamentaria. Mediante este propuesto se han modificado 5 artículos de la Constitución. Ya no solamente el 93 que estaba relacionado con la inmunidad parlamentaria, sino que se han reformado también el 99, 117, 161 y 201 de la Constitución. Y se precisa que, por ejemplo, respecto a los delitos penales, ¿no? Esto lo que era la inmunidad y que siempre se protegía, ahora lo verá el Congreso, la Corte Suprema y no el Congreso. Pero adicional, no es lo único que han modificado. Además, han modificado respecto a que el presidente de la República tendrá menos prerrogativas. Es decir, la inmunidad no solamente se va a levantar, o la protección que tenían los congresistas no solo es, ya no van a tener los congresistas, pero en el debate surgió que tampoco la tenga el presidente de la República, que tampoco lo tengan los miembros del Tribunal Constitucional, los vocales de la Corte Suprema, el defensor del pueblo y el contralor. Es decir, no va a haber inmunidad para nadie, en palabras muy simples. Y eso es lo que se ha aprobado. Los ministros de Estado tampoco van a gozar ya del antejuicio político, porque antes, si se quería denunciar a algún ministro, primero tenía que aprobarlo el Congreso de la República y de ahí aceptar que sea incluido en el Poder Judicial, para que sea enjuiciado. O sea, no va a necesitar antejuicio ningún ministro de Estado, ¿no? Señala que el presidente de la República, además de los delitos que se le puede acusar durante su mandato, la Constitución establecía que se le puede acusar constitucionalmente por traición a la patria, por impedimento de elecciones parlamentarias, regionales o por disolver el Congreso. Ahora también se le ha añadido por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad. ¿Qué significa ello? Que el presidente de la República puede ser destituido por el Congreso de la República, aparte de las otras causales, traición a la patria, impedimento de elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales o por disolver el Congreso, también se le podría destituir por algunos delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad. ¿Qué podría significar? Que, por ejemplo, el presidente Vizcarra, que está muy cuestionado por el tema chinchero también, por ejemplo, podría ser destituido. Podría ser destituido si así lo determinara el Congreso de la República. Entonces, inmunidad para nadie. Eso es, y esto es consecuencia de que el presidente Vizcarra hacia el mediodía de ayer, esto ocurrió a las 5, pero el presidente Vizcarra hacia el mediodía de ayer, anunció de que iba a someter al referéndum esto de la inmunidad parlamentaria, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Porque como decíamos, habían 2 formas de eliminación. Una aprobándole con mayoría simple se sometía a referéndum, o la otra es con 2/3 en 2 legislaturas consecutivas. Entonces el presidente de la República, como el día sábado temprano solamente se había alcanzado el tema de la inmunidad con mayoría simple, salió ayer hacia el mediodía y decir que iba a convocar a referéndum y que lo iba a hacer para las elecciones del próximo año, las elecciones generales que van a ocurrir en abril del próximo año. Dijo, vamos a someter a referéndum esto en las elecciones de abril próximo para que no haya más gasto. Eso lo conoció. En la tarde los congresistas le han dado esta respuesta que a todas luces es una respuesta política y genera un nuevo enfrentamiento entre ambos poderes, como lamentablemente lo habíamos dicho acá la semana anterior. Se estaba empezando a generar un nuevo enfrentamiento entre el poder legislativo y poder ejecutivo. Había dicho el presidente hacia el mediodía, dice, anuncio que someterá a referéndum la eliminación de la inmunidad parlamentaria para que sea el pueblo el que decida. Dicha consulta se realizará junto a las elecciones generales del 2021.
El próximo año, además de escoger presidentes, congresistas y parlamentarios, andinos también se pronunciarán por la inmunidad parlamentaria. Es necesario que el cambio quede establecido en la Constitución. Por ello, la segunda pregunta en el referéndum será sobre la reforma constitucional, anunció Vizcarra hacia el mediodía. Bueno, pues esa fue la primera respuesta alrededor de las 9 de la noche, luego de un debate que empezó a las 5 de la tarde y que empezó con una reconsideración a los resultados del sábado en la madrugada o en la mañana. Como les digo, el sábado en la mañana, cerca de las 7 de la mañana, se aprobó, pero por mayoría. No alcanzó para una reforma constitucional. Sin embargo, hubo un replanteamiento. Ayer era el último día de esta legislatura. Entonces el presidente del Congreso convocó a un pleno y esta fue la primera respuesta. El anuncio presidencial, acá está, no. 2/3, mayoría, vamos con la inmunidad y nos la vamos a quitar no solo los congresistas, sino todas las autoridades, el Ejecutivo, el Legislativo, Tribunal Constitucional, Poder Judicial. Nadie puede tener ninguna prerrogativa. Esa fue la primera respuesta política que se le dio ayer. Luego de eso se pasó a otro tema, que era esto que también había quedado como un sinsabor, que el Congreso no había tocado estas prohibiciones para que aquellos sentenciados que estén sentenciados en primera instancia postulen al Congreso de la República. Había una propuesta y el clamor popular, la exigencia de la ciudadanía y de mucha gente, de muchos entendidos, era de que el Congreso de la República no puede aceptar como postulantes a aquellos que estén sentenciados desde la primera instancia, porque muchos se amparaban que la primera instancia, pero no era definitiva, entonces por lo tanto había que esperar una sentencia firme. Entonces muchos sentenciados postulaban, porque así se lo permitía la ley, y estando en el Congreso simplemente no podían continuar el juicio porque tenían inmunidad parlamentaria. Y muchas de aquellas personas que con sentencia en primera instancia ingresaron al Congreso de la República, con el transcurrir del tiempo simplemente había vencido ya el plazo para poderlos sancionar o ratificar la sentencia y bueno, salían absueltos. Y así hemos tenido diferentes congresistas a lo largo de nuestra historia. Bueno, pues este fue el segundo tema también que se vio ayer en el Congreso de la República y dio marcha atrás porque había varios congresistas que estaban a favor de continuar de esto, que solamente en segunda instancia, y que en todo caso sean para aquellos que tienen una sentencia mayor a 4 años. Es decir, solamente quienes tengan sentencia mayor a 4 años podían estar impedidos. Bueno, el Congreso de la República rectificó esto y entonces de ahora en adelante nadie que tenga sentencia ya en primera instancia por delito doloso, no importa el tiempo que se le dio, porque por ejemplo había alguien que comentó y hizo hincapié que por ejemplo existen delitos de estafa que a veces tienen una sentencia menor a 4 años, o existen delitos por acoso que también tienen a veces sentencias menores de 4 años. Entonces, el Congreso de la República, tomando en cuenta esto, y por amplia mayoría, salvo la oposición de Fuerza Popular, del Fujimorismo, por más de 100 votos, aprobó. Entonces, en las próximas elecciones, cualquier elección de cargo popular, no solo el Congreso, Presidencia de la República, puede ser gobiernos locales, gobiernos regionales, en cualquier elección, no podrá postular aquel que ya tenga sentencia por delito doloso en primera instancia. No va a ser necesario que haya sido ya una sentencia con sentido firme. Basta la primera instancia y no importa el tiempo que le hayan dado. No es necesario que sea mayor de 4 años. Basta que sea una sentencia por delito doloso que está impedido de postular. Con lo cual, sí, vamos por lo menos a tener un primer filtro importante en el Congreso de la República. Y un tercer tema que se vio hoy, bueno, Vizcarra al mediodía no solamente había anunciado el tema del referéndum para levantar la inmunidad, sino que dijo que iba a presentar un proyecto de ley para que los sentenciados en primera instancia no puedan postular. Con lo cual una segunda respuesta política.
porque ya el anuncio del presidente, del referéndum y la presentación de este proyecto de ley quedan sin efecto, porque ya fue aprobado ayer. No necesita, fue la segunda respuesta política. Y casi a la medianoche, coincidiendo con la fecha que es hoy, el Día del Maestro, y dando argumentos en ese sentido, el Congreso de la República también modificó un artículo de la Constitución referido a la educación. Y ahí se ha establecido, la reforma constitucional establece, de acuerdo en adelante, que el 6% del Producto Bruto Interno debe estar destinado a la educación. En la actualidad bordea el 3%, pero este porcentaje de inversión en educación fluctúa de acuerdo a cómo vaya presentando el presupuesto del Ejecutivo en años anteriores. Fluctúa a veces menos, ligeramente, mientras a nivel latinoamericano, países alrededor nuestro están invirtiendo aproximadamente el 8% de su PBI, el Perú estaba apenas en el 3%. Se ha establecido, de acuerdo a esta reforma, que el 6%, no menos del 6% del Producto Bruto Interno se tendrá que destinar a educación, con los argumentos importantes de lo que significa la inversión en educación. Este ha sido la tercera reforma que se ha dado anoche, en apenas 3 horas, de un plumazo y con una rapidez y vértigo así contra el tiempo. En apenas 7 horas se han modificado varios artículos de nuestra Constitución. Bueno, y a todo esto, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué llegamos a este desenlace? Como ya les recordé, el sábado temprano, sé que a las 7 de la mañana, se aprobó, estaba el pleno, sesionó 14 horas aproximadamente, no se pusieron de acuerdo y empezaron a ver qué salidas les daban. Y en el caso de la inmunidad no alcanzó los votos necesarios, se necesitaban 87 votos para que sea una mayoría calificada, 2/3, apenas se llegó a 82. Y entonces la Constitución establecía también que en estos casos lo único que se hace, si solamente se alcanza mayoría simple, pasa a un referendo. Esos han sido los titulares de ayer domingo que ustedes han visto, de que el Congreso se pone de espaldas contra el pueblo peruano, contra sus promesas que no cumplían, y tampoco debatieron el tema de los requisitos para eliminar que aquellos que tengan sentencia puedan postular. No lo tocaron y entonces hubo unas críticas muy feroces, muy fuertes, muy rápidas. Alguien solicitó al presidente del Congreso, Manuel Merino, que convoque, ya que todavía la presidenta de la legislatura acababa ayer, que convoque a un pleno extraordinario para reconsiderar la primera votación y a ver si se lograba algún consenso. Y esto, por supuesto, se conocía ya ayer domingo. Se aprobó el sábado temprano, las críticas de inmediato surgieron. Hacia la noche del sábado le pidieron al presidente del Congreso que convoque un pleno para ayer domingo y se conoció. Y todo esto se conocía, por supuesto, se conoció. Pero el presidente sabía además que la convocatoria de ayer era para ver la reconsideración a esto. Esto lo sabíamos todos, ¿no? Se difundió además también. Bueno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, que por supuesto tiene que conocer esto, salió ayer al mediodía intentando adelantarse a lo que iban a discutir horas más tarde y prácticamente salió a pechar al Congreso, algo que le ha dado resultados bastante buenos, con el anterior Congreso que llegó a la disolución y con este también, ¿no? Cada vez que está bajando en las encuestas la popularidad, siempre en realidad pelearse con el Congreso siempre da rates. Bueno, entonces salió a hacer esto, a decir, va a hacer el referéndum de todas maneras y que no iba a permitir de que la corrupción esté protegiéndose, iba a presentar el proyecto de ley para que no postulase nadie que tuviera alguna sentencia en primera instancia. Llegó la hora, llegó las 5 de la tarde
Y el Congreso, por supuesto, empezando por el presidente del Congreso, Manuel Merino, le dio una respuesta firme antes de empezar la sesión al presidente de la República y le dijo, sabiendo usted todo esto y porque tiene problemas con el tema del coronavirus, cree que se va a enfrentar a nosotros. Nosotros vamos a resolver. Y empezó el debate. Y salvo el fujimorismo que por intermedio de Marta Chávez y de Columbo tuvieron frases condenando no solamente, por supuesto, a Vizcarra, que se le llamó aprendiz de dictador, sino a aquellos que también intentaban, porque ellos estaban defendiendo que se mantenga la inmunidad, sino a aquellos que intentaban levantar la inmunidad. El fujimorismo tuvo sus reservas, se sometió a la reconsideración y efectivamente, por amplia mayoría, se iba a reconsiderar ese pedido. Entonces empezó nuevamente el debate sobre esto de la inmunidad y en el transcurso de ese debate, las diferentes personas, diferentes representantes de todos los grupos políticos, no solo tuvieron frases duras contra lo que había planteado el gobierno horas antes por intermedio de Martín Vizcarra, sino que empezaron a plantear algunas otras cosas y en términos simples dijeron, bueno, no hay inmunidad para nadie, ni para nosotros, ni para el Ejecutivo, ni para el ministro, ni para el Tribunal Constitucional, para nadie. Perfecto, vamos a ir más allá, vamos a demostrar que no solamente nosotros aprovechamos de la inmunidad, sino que probablemente algunos otros miembros. Y en ese transcurso, en esos aportes, es que se logra un nuevo texto. Dice, ya, perfecto, los congresistas no vamos a tener inmunidad, pero tampoco los ministros del antejuicio, los miembros del Tribunal Constitucional y el presidente de la República, vamos a añadir porque también puede estar incurriendo en algún delito doloso, que en este caso lo han calificado como temas de delitos contra el Estado. Y entonces así ha salido el nuevo texto y ha sido una respuesta muy dura, muy dura a lo que empezó el presidente. Gente del propio Congreso ha reconocido que había un malestar, que es una respuesta política. Se nota en lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, que han actuado de alguna manera vengativa, de alguna manera revanchista con lo que el presidente ha dicho, que esperan, porque esto se tiene que ratificar en una segunda legislatura que es en estos días. Entonces, si se ratifica, pasa ya la reforma constitucional. Ha dicho que va a intentar convencer a los miembros del legislativo de que es un suicidio quitarle protección a la figura de la investidura del presidente de la República. No por Vizcarra, según él, que ya se va, sino por los que pudieran venir en el futuro. Y el ministro de Justicia ha adelantado de que esto no puede pasar y que en todo caso anuncia que el Ejecutivo vetaría la ley. ¿No? Recordemos que el presidente puede observar la ley. Bueno, pensando que el ministro de Justicia debe renunciar, porque la Constitución establece de que las reformas constitucionales no pueden ser observadas por el presidente de la República. Es decir, el Congreso es el único creador de ley que puede modificar la Constitución manteniendo la votación calificada de 2/3 en dos legislaturas consecutivas. Entonces, si esto se aprueba, el presidente no tiene por qué observar. Y se supone que el ministro de Justicia es el asesor jurídico del gobierno. Ese ministro, que además no sabemos cómo se mantiene todavía ese ministro de Justicia, es lo que ha dicho. El propio Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, ha reconocido que el presidente no puede observar la ley, no puede observar esta modificación, simplemente la tiene que promulgar, nada más. Y que en todo caso, lo que correspondería es que el Tribunal Constitucional vea si fue una ley constitucional o no. Se basa en un argumento que ya había esgrimido anteriormente el Tribunal Constitucional,
que las reformas o cualquier tipo de ley tienen que ser lo suficientemente debatidas. Y lo de ayer, es cierto, han habido modificaciones, pero se han hecho modificaciones en el camino, no han pasado por comisiones, no ha habido mayor evaluación. Pero ese es un tema que se tendrá que ver en su momento. Pero esto es lo cierto que tenemos. Como también en el caso de educación, a todos quienes estamos inmersos en el sector de educación, que hemos pasado por el sector de educación, nos preocupa, y creo que a la gran mayoría de peruanos les preocupa lo poco que se invierte en educación en el Perú respecto a otros países del área. Que se invierte en tonterías, porque de ahí sale la plata para la corrupción. Y estamos viendo con el tema de la salud. No se invierte en salud, no se ha invertido en salud durante tantos años, y ahora estamos enfrentando con ese déficit el tema de la pandemia, y se han tenido que buscar recursos para conseguir, aunque sea camas en cuidados intensivos, en modificar la infraestructura y tratar de revertir. ¿Sí? En salud y educación son los sectores más amplios, lo que se necesita en cualquier país que quiera ser desarrollado la inversión. Bueno, pues el 6% es un porcentaje que podría ser atractivo en términos de inversión. Pues ya salió la ministra de Economía, Tony Espinosa, a decir que no, que ese también tiene serias deficiencias, que habría que pedirle también en la interpretación al Tribunal Constitucional, porque según ella los congresistas no tienen iniciativa de gastos, y fijar un porcentaje del presupuesto en un sector como en educación no ayuda, según ella, a la reforma en términos de educación. Bueno, pues así estamos. Estamos en un nuevo enfrentamiento entre dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Probablemente por un cálculo político, el salir ayer el presidente de la República de alguna manera a pechar, a anunciar el referéndum, se ha disparado a los pies. Está disparado a los pies. Porque se está generando un nuevo problema con congresistas. No había necesidad de salir a anunciar que yo convoco a referéndum, cuando todavía ayer quedaban horas para ver si se modificaba o no la actitud inicial, que además estaba convocado. Y en consecuencia simplemente el Congreso le ha dicho, ya te gusta, ¿no? El tema de inmunidad, bueno, para ti también. Todos nos quedamos sin inmunidad y demostremos que la democracia es para todos. Ojalá baje el tono. Esta noche y esta mañana se ha mostrado preocupado, se le nota en sus expresiones al presidente del Consejo de Ministros, que por cierto ya es una persona cansada, pareciera que no hay nadie más, ha dado muestras de que, sobre todo en estos tiempos de la pandemia, recordemos que él reemplazó a Villanueva, a César Villanueva, que era el presidente del Consejo de Ministros, y asumió el premierato, pero no es una persona con la que se puede dialogar. Por lo menos no es la más lúcida. Varias de las cosas que ha hecho está haciendo meter la pata. Y no sé si el anuncio presidencial fue una decisión exclusivamente de Vizcarra o fue consensuada, fue conversada. Pero políticamente ha sido una metida de pata bastante fuerte, que por el bien del país en nuestro mes patrio, ojalá se llegue a consensos. Lo cierto es que no hay inmunidad parlamentaria, que es lo que quería la ciudadanía y que reclamaban los políticos, pero también se relaja la protección al presidente de la República y a otros ministros, con lo cual seguro también más de un ministro va a dudar mucho cuando lo quieran nombrar. No va a haber el requisito que es necesario recién tener sentencia firme, ¿no? Ahora cualquiera que tenga sentencia no va a postular, lo cual también es importante porque era lo que reclamaba la ciudadanía. Y en el tema de educación, creo que pregunten a los maestros, a los padres de familia, si no quieren que haya una inversión más grande y que ya esté fijado.
significaría que en adelante no se puede invertir menos del 6% del Producto Bruto Interno en educación. Con lo cual podríamos estar aspirando a una educación mejor, en la medida, por supuesto, que esa inversión esté bien encaminada. Y ya que hablamos del presidente Vizcarra y de algunos deslices políticos, ayer se conoció un informe de Cuarto Poder que su cuñado, el ingeniero Freddy Herrera Vegaso, hermano de su esposa, el cuñado de Martín Vizcarra, ha estado trabajando para el Estado, concretamente en el Ministerio de Agricultura, durante el tiempo que el presidente Vizcarra, y además era vicepresidente, eran miembros del Poder Ejecutivo. Una ley vigente establece que se está impedido de contratar en el Estado a alguien que tenga algún familiar en funciones directas. Y el cuñado del presidente Vizcarra ha estado trabajando, si bien es cierto, desde el año 2015, ya desde el 28 de julio de 2016, cuando asumió PPK y Vizcarra, seguía trabajando y ya no podía trabajar, a menos que lo hubiera declarado para saber. El presidente Vizcarra, vicepresidente en su momento y ministro de Transportes, entonces no lo declaró. Todos quienes hemos tenido alguna función pública en el Estado, tenemos que hacer una declaración jurada, declaración de intereses, ver si tenemos parientes, cónyuges, hermanos, gente cercana trabajando por cualquier cosa, por cualquier conflicto de interés. El presidente Martín Vizcarra no declaró. Podrá decir de que su cuñado ya estaba trabajando desde el 2015, pero siguió trabajando, o sea, haciendo contratos, ¿ah? No es que ver un trabajador estable, no, se le contrataba. Y durante este tiempo se ha descubierto que ha cobrado más de 320.000 soles en diferentes servicios que le han estado dando dentro del sector agricultura. Lo han contratado como consultor independiente, como profesional independiente, y ahí está confirmado que en este tiempo ha conseguido un monto de más o menos 320.000 en diferentes servicios, 320.000 soles en diferentes servicios al Ministerio de Agricultura. Le decía que el órgano supervisor de contrataciones del Estado, la OCE, prohíbe en la ley de contrataciones que las personas que cumplan una función pública y sus familiares puedan contratar con el Estado. No podía. Bueno, pues esta es una denuncia que hizo Cuarto Poder. Trataron de ubicarlo al ingeniero Freddy Herrera Vegaso, cuñado del presidente de la República, no ha querido declarar. Pero ahí hay otro problema que se empieza a presentar por la poca transparencia, ¿no? Porque si después ahora se sale a decir de que no hay ningún problema, bueno, pues no, esas cosas no se ocultan, se declaran. En estas épocas todo se sabe. Y lo mismo se empieza a saber de Miriam Morales, la secretaria general de la Presidencia de la República. Otro informe de Panorama, recordemos la semana pasada, Panorama denunció que su ex cuñada, la hermana de su ex esposo, el padre de la hija de Miriam Morales, que es secretaria general de la Presidencia de la República, había hecho contratos con el Estado y en el sector donde trabajaba Miriam Morales antes, que era el Ministerio de Transportes. Bueno, pues ya se confirmó que fue la propia Miriam Morales que firmaba las autorizaciones y las conformidades de los servicios que contrataba a su excuñada. Ella en un comienzo empezó a ganar 4.500 soles y terminó ganando más de 20.000 soles. Y todas estas conformidades se lo daba la señora Miriam Morales. El Ministerio Público la está investigando. Recordemos que ella también está involucrada en el caso Swing, de haberlo llevado, de haberlo recomendado, es lo que se ha trascendido al Ministerio de Cultura. Adicionalmente, ella ya con anterioridad había logrado que un hermano también sea contratado en registros públicos, y a decir de muchos, eso es lo que siempre se comenta en los corridos políticos, en los trascendidos, que ella es la que manda, la jefa, porque
llama directamente a los ministros y le da órdenes en representación del presidente de la República. El presidente de la República la mayoría de las veces no llama, es ella y dice, oye, de parte del presidente tienes que hacer esto. Bueno, pues las investigaciones siguen avanzando en el Ministerio Público, ya debe declarar mañana martes sobre este tema y vamos a ver cómo se presenta y cómo se viene la mano, como se dice. Pero también otra persona llegada al presidente de la República en problemas. Y la ex ministra de Salud, Patricia García, anunció que de todas maneras va a haber una segunda oleada respecto al tema del coronavirus. Hay que estar preparado para ello. El temor de ella es que lamentablemente no estamos preparados con infraestructura, con todo, y hay que ver cómo se enfrenta a esto. Ella, además de haber sido ministra de Salud, es miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Salud en estos momentos, ¿no? Entonces, preocupación, seguimos con preocupaciones. A cuidarse, no queda otra, salir con mascarilla, con máscara de protección, mantener el distanciamiento de 2 metros, lavarse las manos de manera constante si no queremos contagiarnos. Y el 75% sigue siendo comprobado que es asintomático. Podemos estar conversando con una persona aparentemente bien y es asintomática y tiene el virus y nos puede contagiar. Y a lo mejor también nosotros somos asintomáticos y vamos a nuestra casa y estamos contagiando a nuestra familia. A tener cuidado. Y dentro de este tema, el coronavirus, la gravedad está en Arequipa. El director regional de salud, Leonardo Chirinos, ayer recibió equipos de ventilación mecánica, un dramático llamado, y hizo un llamado a los profesionales de mayores de 65 años, que en estos momentos están con descanso físico, por ser grupo de riesgo, pero hizo un llamado a ellos, a los cesantes y a los jubilados para que retornen porque no hay profesionales en salud. Arequipa se sigue disparando en el tema de contagios y fallecidos. Entonces públicamente dijo, pido por favor a todos aquellos médicos que hemos hecho el juramento hipocrático que por favor regresen a trabajar. Nos faltan manos. Arequipa es una de las regiones en estos momentos sigue en cuarentena y que el número de muertos sigue elevándose. Ya van 407. Ayer solo fallecieron 22. Estadísticas. Del viernes, el último viernes, ayer domingo, se incrementó el número de contagiados en 10.714. Ahora existen 302.718 contagiados. 10.714 más en apenas 3 días. El número de fallecidos en estos 3 días también, del viernes a hoy, fue de 544, con lo cual el número de fallecidos ya llega a 10.589. En positivo, ya tenemos 193.957 pacientes que se han recuperado y fueron dados de alta. Ahora el número de dados de alta subió. Ya el 64% de personas han sido dados de alta. Existen 8 regiones donde no hubo muerto en las últimas 24 horas. Son Lambayeque, Ucayali, Tumbes, Tacna, Pasco, Puno, Madre de Dios y Apurímac. Y un dato. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que para poder establecer una medición correcta había que tener un número constante y similar de pruebas? Bueno, pues en lo que va del mes, en lo que de julio, el número de pruebas diarias es un promedio de 20.000. Y esto es lo que está arrojando estas cifras. A diferencia de meses como mayo, en que a veces había 25, 29, 30, en algún momento llegamos a 49.000. Amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi. Les agradezco haber estado con hoy día. Nos vemos mañana, al día siguiente.